capítulo 21 del libro de los Hechos. Si uno piensa un poquito para atrás, cuando terminábamos el capítulo 20, Pablo estaba despidiéndose en un viaje de regreso hacia Jerusalén. Ahora, Jerusalén era el lugar donde había comenzado todo con Pablo cuando él todavía se llamaba Saulo, ¿cierto? Ahora está regresando. No es la primera vez que regresa a Jerusalén, porque ya estuvo en otras ocasiones, pero está regresando al lugar donde todo empezó. Y esta sí sería la última vez que estaría en Jerusalén. Entonces, de repente, la vida es así, es como un círculo, y regresamos al lugar donde estuvimos en algún tiempo, en algún momento. Va dando sus vueltas y es interesante. Y hemos visto, y gracias a Dios por algunos que han vuelto a visitarnos aquí en la congregación, nos decían más de uno, yo venía de chiquito. Cuando era un niño, venía a la escuelita dominical o venía a la colonia o como fuera y pasó tiempo, pero vuelven a visitar a la casa de Dios donde conocieron o escucharon acerca del Señor. Lo mejor es poder continuar, lo mejor es poder permanecer, pero muchas veces la vida tiene sus vueltas y entonces nos lleva por distintos caminos. En el caso de Saulo, quien luego sería llamado Pablo, pequeño, esto es, él estaba viajando continuamente porque Dios lo había llamado para ser el apóstol a los gentiles. Entonces, a él siendo judío, él siendo un hombre que Dios transformó su vida y le cambió y le hizo una nueva criatura, pasó a ser una apóstol, como él decía, que nació fuera de tiempo, ¿no es cierto? Él no merecía, según sus palabras, ser un predicador porque él fue un perseguidor de la iglesia, pero Dios hace milagros y transforma las vidas de las personas. Amén. Estamos aquí porque hemos experimentado los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos este ejemplo que después del Señor Jesús probablemente fue la persona que Dios utilizó en mayor grado que cualquier otro. Hubo otros que sí se destacaron y Dios utilizó en gran manera, por ejemplo, como el apóstol Pedro. Él era el apóstol a los judíos y Pablo el apóstol a los gentiles. Entonces, gracias a Dios que Él utiliza personas para que sean de bendición para Dios y también para nosotros a través de los tiempos. Entonces, Pablo es ese instrumento humano que Dios utilizó para que el evangelio llegara hasta nosotros. Entonces, debemos estar eternamente agradecidos por que Dios utilizó y se prestó para que Dios lo utilice. Entonces, pasa por ahí también la cosa. Gracias a Dios por esa realidad. Cuando uno se pone a pensar de la influencia y de la importancia de esa decisión que uno tomó, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, cuando fue salvo y se puso a sus órdenes y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces de ahí Dios tomó el control y fue guiando y usándolo al punto que Dios lo utilizaría para escribir 14 libros del Nuevo Testamento. Cuando pensamos que hay 27 en su total, es tremenda la magnitud de la bendición que recibimos a través de este hombre que Dios utilizó. En su viaje de regreso hacia Jerusalén con el equipo y con otros, tuvieron varias paradas, estuvieron en la casa de Felipe, el evangelista, también estuvieron en la casa de otro que se llamaba Mnasón, que era un natural de Chipre, y decía el versículo 16 de este capítulo 21, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Esto es en Cesarea, cerca de Jerusalén,
pero allí se iban a quedar en la casa de este discípulo antiguo. Ahora es interesante y es bueno dar gracias a Dios por aquellos que han conocido a Dios por mucho tiempo. Amén. Gracias a Dios por los bebés que nacen de nuevo, ¿no es cierto? Las personas que conocen al Señor, porque eso siempre revitaliza y siempre agrega sangre nueva al cuerpo de Cristo, pero gracias a Dios por aquellos que han conocido a Dios por muchos años y le han seguido y permanecido fiel. Eso es tan importante. Ayer nos llamaba el doctor Smith y estaba diciéndonos en noviembre, dice, yo sé que estuve con ustedes allí por marzo en la conferencia misionera, pero en noviembre dice, vamos a venir con Lucy y Dios mediante a ministrar en Salta, después también en San Rafael y después en Comodoro Rivadavia, y vamos a pasar por Buenos Aires. Entonces dice, si podemos ser de utilidad, si pueden usarnos para ser de bendición en su congregación, entonces estamos dispuestos. 90 años nada más, 90 años, pero aman a Dios, al Señor, y quieren servir, quieren ser de ayuda y bendición. Yo no sé si captamos la importancia de eso, porque alguien que ha caminado con Dios, tal vez, diríamos, 75 años, desde que Dios lo llamó al ministerio, lo que fuera, y sirviendo al Señor tantos años, pastoreando iglesias, predicando por todo el mundo, y quiere venir a compartir con nosotros. Le digo, mire, yo le voy a decir al pastor Jorge, de su ofrecimiento. Entonces lo estoy pasando la información y haciéndolo público. Pero vale la pena, si podemos, hermanos, cuando viene alguien así, de repente apartar tiempo y venir y escuchar lo que tienen para decirnos, porque van a exaltar a Cristo, van a predicar la palabra, pero detrás de eso vienen todos esos años de experiencia y de bendición. Amén. Entonces, bueno, aquí encontramos al apóstol Pablo hospedándose en la casa de Mnasón, a este creyente de la isla de Chipre, y después de esto van a Jerusalén, y aquí es donde vamos a retomar la continuación de lo que va a estar ocurriendo. Versículo 17, Hechos capítulo 21, versículo 17, dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Amén. Qué tremendo es cuando la gente en la casa de Dios, los creyentes, hijos de Dios, reciben a otros con gozo, porque hace un impacto en la vida de las personas. Yo les digo en verdad, prefiero saludar a una persona 2 veces que ninguna, ¿no es cierto? Entonces a veces los saludamos de entrada, o alguien pasó y dijo, esta es la segunda vez que te saludo, mejor 2 veces que ninguna. Amén. ¿No es cierto? ¿Por qué? Queremos ser amigables, queremos dar bienvenida, queremos gozarnos con las personas que Dios envía entre nosotros, y más si es un hermano de tiempo que ha servido, que ha vivido para el Señor y ha sido usado por Dios. ¿Cuánto necesitamos eso mutuamente? Porque genera gozo, y gozo no está centrado en lo que ocurre afuera o lo que está pasando por fuera, sino que en realidad es ese fruto del Espíritu que emana de adentro y que contagia a los demás. Cuando uno viene con alegría, con esa disposición, con esa actitud positiva de gratitud y de gozo, entonces contagia también a los demás, como nos contagiamos los resfríos y todo eso, ¿no es cierto? Eso se contagia fácil, pero esto otro también, gracias a Dios, y es bueno. Dice el versículo 18, al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Jacobo era el que presidía en la congregación en Jerusalén.
el hermano del Señor, era el pastor allí en Jerusalén y otros que le asistían y trabajaban juntamente con él. Versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Nosotros servimos en una iglesia en la cual nuestros misioneros son conocidos por nosotros. Y así nos gusta que sea porque creo que es bíblico. O sea que de tanto en tanto vienen a visitarnos misioneros que nosotros apoyamos. Gracias a Dios, hoy con las comunicaciones como tenemos por teléfonos y el WhatsApp y cuantas cosas más, o el Internet, nos comunicamos, nos vemos y hablamos. Un milagro de la tecnología moderna, pero cuán importante y cuán bueno es cuando alguien viene en persona y está entre nosotros. Amén. Podemos verlo, saludarlo, abrazarlo, podemos animarnos mutuamente y contar qué es lo que el Señor está haciendo. Apoyamos a pastores y apoyamos a misioneros en distintos lugares y cada día o tras 2 o 3 días recibíamos noticias del pastor Dante García y nos contaban de un matrimonio que fue salvo y de otro joven y de otra persona. Y hermanos, eso es de tremendo gozo, Lo que Dios está haciendo en distintos lugares de nuestro país, allí en Malargüe, por ejemplo, o nos mandaba fotos el pastor Damián Cejas de San Luis y mostraban cómo estaban cavando los pilotines y también los encadenados y poniendo los hierros para la edificación del templo, hermanos, y los hermanos trabajando allí, invirtiendo su tiempo, su esfuerzo y sus ganas para que haya un lugar, un testimonio, una casa de Dios en ese lugar, una casa de oración. Y cuando uno va, por ejemplo, y ve la obra que Dios está haciendo, o vienen y nos cuentan, entonces produce tremendo gozo. Y eso fue lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Lo primero que vino fue buscar, lo primero que hizo cuando vino a Jerusalén fue buscar al pastor y a los ancianos de la iglesia y contarles una por una las cosas que Dios estaba haciendo. Y eso es bíblico y eso es refrescante y eso es maravilloso, que llena nuestros corazones y nos anima. Entonces, Pablo contaba y dice, versículo 20, cuando ellos lo oyeron, esto es, Jacobo y los ancianos, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron. Entonces, daban gloria a Dios por lo que Dios había hecho a través de la vida y ministerio del apóstol Pablo, y a su vez le dicen a Pablo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces Dios había hecho una obra grande, no solamente a través del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, ganando almas, plantando iglesias y llevando el evangelio más allá, sino que Dios obraba también en la iglesia madre, allí en Jerusalén, y miles de personas llegaban a conocer a Cristo y agregarse a la congregación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Pedro predicó el día de Pentecostés? ¿Cuántas personas fueron salvas? ¿Alguien recuerda? 3,000 personas en esa ocasión. Y en otra ocasión, 5,000 personas más recibieron a Cristo. Ahora, eso escapa a nuestra imaginación, porque que crezca es como un hongo, ¿no es cierto? Que de repente no está ahí, pasa un día o dos y está ahí florecido. Creció tremendamente la obra de Dios. Dicen que la iglesia en Jerusalén constaba de miles y miles y miles de miembros o de personas allí. Entonces, ellos estaban gozosos porque Dios no solamente obraba a la distancia, sino que estaba obrando también en la iglesia local a la cual ellos pertenecían.
Y entonces, cuando le comparten esto, también les comparten otras cositas que les estaba preocupando. Versículo 21. Decían, Jacobo y los ancianos, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora es muy importante lo que están diciendo aquí, porque apostatar significa apartarse de la verdad o de la enseñanza. Apostatarse, un apóstata es alguien que se aparta de lo correcto. Entonces, esto es lo que le decían a Pablo. Lo que se escucha es que tú estás diciéndole a los judíos que ya no necesitan circuncidar a sus hijos ni observar las costumbres, las enseñanzas de Moisés. Entendamos el libro de los Hechos, que es un libro de transición, un libro donde el evangelio se va a expandir para que incluya a los gentiles, pero es básicamente poblado de judíos que se convirtieron o recibieron a Jesús, al Mesías prometido como Salvador personal, pero todavía se aferran a la ley de Moisés. Entonces, lo que se oía por ahí era que Pablo decía que no escucharan a Moisés o que no escucharan a la ley, que no circuncidaran a los hijos, que no era cierto eso. Sin embargo, versículo 22 dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces, nosotros esperamos si vamos a tener una visita o alguien nos va a enseñar, sea una clínica, una conferencia o que si se enteran que vengan, ¿no es cierto? Porque viene alguien a compartir con nosotros. Y cuando Pablo llegó a Jerusalén, entonces dice, la gente se va a enterar y van a venir porque van a querer escucharte lo que tienes que decir. Entonces le recomiendan que haga algo. Versículo 23. Haz esto, pues, que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. O sea, una promesa que habían hecho al Señor y llegaba el tiempo del cumplimiento de esto y tenían que hacer algo estos hombres. Entonces les recomendaban a Pablo. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, para el judío no solamente era importante y necesario recibir a Cristo como testimonio, era importante no negar su pasado, no negar su historia, no negar sus instrucciones en cuanto a observar la ley. Y no que eso los salvara, sino porque eran salvos, debían de valorar la ley que tenían de parte de Dios. Y déjenme decirles esto, que el hecho de que una persona se convierta al Señor no anula, por ejemplo, los 10 mandamientos. Es más, los hace tanto más importante porque para nosotros fue la ley de Dios la que trajo convicción de nuestra falta, de nuestros pecados. Por ejemplo, los 10 mandamientos nos dicen, los leo ya que están aquí colgados en la pared, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Dios enseña en su palabra que Él quiere que las personas no adoren a nadie más, sino solamente a Él, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por ejemplo, el segundo mandamiento, no te harás imagen. Entonces nos habla a nosotros que algunos han adorado a imágenes a través de su vida
y se postraron y le pedían y le hablaban y oraban a esas imágenes. Y Dios dice, Dios es espíritu, no hagamos ninguna semejanza a nuestro Dios, porque como lo hagamos, así Él no es. ¿Ok? Entonces Dios dice, no te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ahí caemos todos, porque ¿quién no maldijo el nombre de Dios en algún momento cuando se golpeó el dedo con un martillo o algo? Se mandó una de aquellas y bueno, ya somos culpables. Escuchamos a la gente hablar y desgraciadamente hay demasiadas malas palabras y muchas veces se toma el nombre de Dios en vano. Y por eso tendremos un día que dar cuenta. Contaba un hombre que se había convertido y terminó encargado de el ministerio de los colectivos, de ir a buscar gente para la iglesia y todo. Un hombre de muchos años y servía al Señor fervientemente. Él decía, Ernest se llamaba, Ernest decía, cuando yo me convertí tuve que aprender a hablar de nuevo porque eran puras malas palabras que salían de mi boca. Y entre ellas, ¿cuántos tomamos el nombre de Dios en vano? Por ejemplo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está hablando del día sábado, cuando Dios descansó después de haber hecho toda la creación. Nosotros adoramos a Dios el día domingo, el primer día de la semana, porque es el día de la resurrección. Pero tenemos que apartar un día para adorarle, hermanos. Sea que seamos judíos como ellos adoraban el día sábado, o que seamos creyentes del Nuevo Testamento y adoramos el domingo, el día de la resurrección. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y esta última tan cortita, no codiciarás. Y yo tenía pensado que ese era un pecado que uno no comete tanto. Póngase a pensar un poquito acerca de codiciar. ¿Y cuántas veces pecamos porque deseamos lo que otro tiene? Y la Biblia nos dice, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el siervo de tu prójimo, ni nada de los demás. ¿Qué pasaría en el mundo si nosotros no codiciáramos? Viviríamos en un mundo muy distinto al de hoy en día, porque los crímenes que ocurren es por la codicia. Yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué lo tienes tú y no lo tengo yo? Y alguien te dice todavía en la sociedad que la sociedad te debe. Quiero decirte, nadie nos debe nada. Nosotros somos los deudores. Pablo decía, yo soy deudor, a todos soy deudor. Entonces es interesante los mandamientos, es interesante esto de la ley. Y entonces decía, haz esto y la gente se va a dar cuenta de que tú no estás hablando o diciendo, dejen la ley de lado. ¿Y qué hizo Pablo? Dice, no, pero salió a defender su causa y decir, no, pero si yo no hago eso, no. Pablo escuchó al pastor y Pablo escuchó a los ancianos y los ancianos aclaraban y decían, pero en cuanto, versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, que no se pongan bajo la ley nuevamente en todo el sentido, porque no son judíos, en ese aspecto, que empiecen a vivir tratando de vivir bajo la ley, sino dice solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Hay que dejar de lado la idolatría, hay que dejar de lado la sangre, que se abstengan de sangre. ¿Por qué? La Biblia enseña que la vida de la carne en la sangre está. Es muy importante. ¿Qué pasa cuando una persona se corta, empieza a desangrarse? Si no la atienden rápido, va a perder la vida. ¿Por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, Dios considera la sangre como algo muy precioso. Por ejemplo, nosotros fuimos salvos por medio de la sangre de Jesucristo que fue vertida por nosotros. Hay canciones que dicen,
por ejemplo, canciones cristianas que dicen que nosotros hemos sido salvos por amor, que es cierto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no se puede dejar de lado el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, queridos hermanos, porque hemos sido comprados por precio y esto es la sangre de Jesucristo. Entonces tengamos cuidado, a veces aún en las canciones y todo que se canta, ¿qué es lo que se trata de transmitir? Es importante. Viviendo en un hogar cristiano, mis padres no tenían nada que tuviera sangre, o sea que, por ejemplo, no comíamos morcilla, ¿no es cierto? En el hogar. Era una convicción que tenían porque la Escritura dice que no comamos sangre. Y hablando con gente que ni conocía al Señor, nos hablaba y nos decía de las enfermedades que vienen por medio de la sangre, en la sangre. Y de repente comer sangre no tiene mucho sentido. Y Dios le prohibía a los judíos que no comieran sangre. Y esto también se transmitía aún a los gentiles, diciéndoles que se abstengan de comer sangre. Entonces hay una razón por eso. A ver, hay muchas cosas que podemos decir y ir por esa tangente, pero solamente diremos esto, que le habían pedido que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación, o sea, de que sean un testimonio apartándose de las conductas sexuales de la sociedad de aquel entonces, y eso aplica a nosotros hoy también, porque vivimos en una sociedad donde habla del amor libre. Bueno, el amor libre no es tan libre que digamos, porque tiene sus consecuencias y tiene sus enfermedades y tiene sus problemas y tiene sus problemas emocionales y de infidelidad y cuantas cosas más. Por eso dice de fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio o prematrimoniales o postmatrimoniales. Entonces, esas eran las cosas que les había dicho anteriormente a la iglesia en Jerusalén, a Pablo, que enseñase a los gentiles. Y versículo 26, ¿qué es lo que hizo Pablo? Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo escucha al pastor de la iglesia, escucha a los ancianos de la iglesia, sigue sus instrucciones y se une a estos hermanos que habían tenido ese voto, un voto de consagración, y va a llevar la ofrenda al templo, como diciendo, hemos cumplido ya y estamos adorando a Dios, trayendo nuestro sacrificio al Señor. Ahora, es interesante porque cuando va a ir al Pablo al templo va a ocurrir algo que él jamás esperaba y que cambiaría el curso de las cosas según a lo mejor él las tenía pensadas o planeadas. Dice, versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Entonces uno iba al templo a adorar y de repente viene algunos, lo agarran y dice, ajá, te tenemos ahora. Y empezaron a dar voces, versículo 28, dando voces. O sea, los que los prendieron a Pablo decían, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces se armó una grande, ¿no es cierto?, en el templo, y lo acusan a Pablo de ninguna cosa que él había hecho. Por ejemplo, enseñar contra el pueblo. Pablo dice, son mi sangre, son
los hijos de Israel. Yo desearía ser anatema, ser alguien maldito para que mi pueblo se convirtiera a Cristo. Pablo amaba a los judíos, él era un judío y amaba a los judíos. Entonces lo que lo acusan no es cierto. Dice, enseña a todos contra el pueblo. La ley, tampoco Pablo enseñaba en contra de la ley, simplemente predicaba el evangelio de Cristo. Y déjenme decirles que la palabra de Dios enseña que Cristo es el fin de la ley en el sentido como para justificarse, porque en Cristo encontramos perdón, salvación y justificación por lo que Él hizo por nosotros, no lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Porque ninguno de nosotros puede guardar toda la ley. Por eso murió Cristo. Entonces, no es cierto lo que dicen, que Él enseñaba en contra de la ley. Todo lo contrario. Pablo decía que es la ley la que nos lleva a reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de Cristo. Y este lugar, y Pablo amaba a Jerusalén, y Pablo amaba al pueblo de Dios, y Pablo amaba el templo, y por eso venía a Jerusalén. ¿Se acuerdan que cuando los discípulos les decían en los capítulos previos, no vayas a Jerusalén porque Dios había enviado noticia y le ataron las manos y los pies? Dice, así será atado de quien pertenece este cinto a cuando vaya a Jerusalén. Entonces le decían, no vayas a Jerusalén. Y Pablo decía, hey, ¿por qué hacéis esto? Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir por Cristo, y aún yendo a Jerusalén, estoy dispuesto a morir por Él en Jerusalén si hace falta. Entonces Pablo amaba, entonces lo acusan de cosas que no eran ciertas. Y además, decían ellos, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Yo no sé si nos damos cuenta que los gentiles para los judíos éramos como si fuera como perrillos, ¿no? Como fuera ellos eran el pueblo, ellos eran el pueblo escogido de Dios. Tenían un orgullo que Dios no le había otorgado a que tuvieran, sino que debería haberlos humillado más y ser más agradecidos, pero todos los demás. Entonces, si entraba un gentil en el templo, era como que lo contaminaba. Un día estábamos en migraciones, allá en Retiro, cuando recién veníamos acá al país hace muchos años, y estábamos para hacer unos trámites, y había unas filas largas, hay una historia detrás de todo eso, y había un hombre que estaba allí con un librito y estaba leyendo ese librito y lo que fuera, y entonces, ignorante, como es vuestro pastor, a veces sin querer, yo me acerqué a la persona y quería preguntarle algo, no sé, de la fila, de lo que fuera, qué sé yo, y lo toqué al hombre. Y el hombre se tiró atrás y empezó a hacer un escándalo en lo que fuera, y yo no entendía qué pasaba. Digo, ¿qué pasa? Porque quería solo hacer una pregunta. Ahora creo que entiendo, me parece que era un conservador judío o algo que estaba purificado o haciéndose sus ritos o lo que fuera, y probablemente lo contaminé. No es cierto. Para nosotros nos parece algo muy, parece liviano, lo que fuera, pero para alguien que tiene sus reglas y sus ritos, era algo muy delicado en ese sentido. Entonces, le acusan a Pablo también que metió a griegos, o sea, no judíos, dentro del templo, y por lo tanto ha profanado este lugar. Ya no es limpio, ya no es puro, es digno de muerte este hombre. ¿Y qué pasó? Versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ni siquiera estaba ahí. Pero ellos pensaron que Pablo lo había metido en el templo porque lo vieron en la ciudad con un gentil. Ahora, si él es el apóstol a los gentiles, es lógico que va a estar con los gentiles. Y a veces no es agradable a algunas personas. De acuerdo, estando en una conferencia de pastores,
en una conferencia, en una reunión de comunión de pastores, y había un hombre que estaba dedicado a ministrar a los árabes en la ciudad de Detroit. Y vino a la reunión de pastores. Y si bien nosotros amamos a todas las naciones y a todas las personas y a todas las religiones y lo que fueran, este hombre tenía un aroma, un olor a un tabaco fuerte que fumaban los árabes. O sea, era como y medio como que nos manteníamos alejados por el hecho de que no estábamos acostumbrados a ese aroma, a ese olor, a ese perfume o lo que fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien decía que los pastores deben oler a ovejas. ¿Me entienden lo que digo? Los pastores deben oler a ovejas porque están entre ellas. Y uno está con la gente que está ahí y va a adoptar o se le va a impregnar en el ambiente en que está ministrando. Y a veces no es agradable eso. Y algunas gentes de repente lo resisten, no teniendo en cuenta todo el contexto, la importancia de que eso no debería ser tan importante como para mantenernos alejados. Pero para los judíos lo vieron con un gentil. Lo metió en el templo. No era cierto porque no lo hizo, pero lo acusaron de eso. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces causó un alboroto tremendo en la ciudad, a que encontraran a Pablo, que lo acusaran falsamente, que lo querían matar, que lo sacan del templo, que cierran el templo. Y entonces dice el versículo 32, el tribuno, o sea, el líder, el encargado de la seguridad en la ciudad, dice el tribuno de la compañía, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces estaban dando una paliza a Pablo porque ellos creían que había profanado el templo introduciendo a un gentil. Esa era la oposición que experimentó Pablo. Entendamos esto, que Pablo antes de su conversión hubiera estado entre aquellos que hubieran apresado a quien fuera que estuviera en la situación de Pablo ahora, porque él perseguía a los creyentes. Entonces ahora él está experimentando la persecución que una vez él causó a los seguidores de Cristo. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, o sea, responsable por la paz en Jerusalén, la autoridad, el ejército, le prendió y le mandó atar con cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Lógico. A ver, documentos. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? ¿No es cierto? La gente no les daba ninguna respuesta porque dice el versículo 34, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ven, si acá no vamos a llegar a ningún lado, agarren al preso y llevémoslo a la intendencia. Lo vamos a guardar ahí. Y, versículo 35, al llegar a las gradas, o sea, las escalinatas,
aconteció que era llevado en peso por los soldados. Yo leía esto y decía, no es lo mismo que te levanten en peso que sea llevado en peso. A todos nos han levantado en peso alguna vez, ¿no es cierto? Nos dieron una reprimenda o algo y qué levantada de peso que fue eso, ¿no? Pero acá está diciendo, lo subieron para que no lo agarre la gente, se lo estaban llevando en alzas los soldados. Porque la muchedumbre, dice el versículo 36, la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Entonces, para ellos había infringido de tal forma sus costumbres, sus prácticas, el templo, profanándolo, que merecía morir. Y ahora lo querían matar. Hey, recordemos que el Señor enseña en su palabra, a través del apóstol, también a los nuevos creyentes, que no es solamente bendiciones lo que van a experimentar los creyentes, sino también persecuciones. Y también vamos a experimentar oposición. Y también vamos a experimentar malinterpretación, que gente nos juzgue equivocadamente a nosotros. Entonces, nosotros no sabemos nada de lo que es persecución por ser hijos de Dios. No conocemos, hermano. Hay hoy en día en el mundo lugares donde se persigue a los creyentes y se les da muerte por ser seguidores de Jesucristo. Mundo musulmán, hay países prohibido, la Biblia prohibida. Mundo comunista, países prohibida la palabra de Dios, prohibido reunirse los creyentes. Entonces, creyentes tienen que reunirse secretamente, lo que se llama iglesias subterráneas, o sea que no es como que podemos venir nosotros libremente aquí a adorar a Dios, tienen que esconderse, porque es contra la ley de ese país y van a perseguir en la India lugares donde ponen a muerte a personas o matan a personas por ser seguidores de Jesucristo. Así que no pensemos que nosotros estamos haciendo ningún sacrificio por el Señor, porque hay gente que sí sufre persecución hoy en día y quieren que muera el creyente. ¿Por qué? Uno piensa, porque odian a esa persona. No, en realidad es el diablo Satanás detrás de eso que apunta a Jesucristo y quiere deshacerse de todo lo que tenga que ver con él. Un poco como lo que estamos memorizando en las Escrituras, ¿no? A donde decía... pero para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno, a hombre alguno en este nombre. ¿Y qué hicieron? Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Mas Pedro y Juan dijeron, juzgad si es justo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, armémonos de esa mentalidad de que el mundo no es mi hogar, como dice ese coro. Armémonos de esta mentalidad de que el diablo no le gusta que otras personas conozcan a Cristo. Y él va a tratar de poner impedimentos. Y aprovechemos la oportunidad que tenemos cuando no hay leyes que lo impidan, hermanos. Porque somos libres para hablar a otros y darles el evangelio y decirles, tú puedes ser salvo, hay esperanza, Dios quiere cambiar tu vida. Encontrarse en la Biblia las respuestas que estás buscando. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Podemos hacerlo, hermanos. Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros y gracias a Dios, nadie va a tratar de matarnos. El diablo es que quiere asustarnos. El león te va a comer. Sí, él quiere asustarnos. Pero no callemos, hermanos, sino hablemos del Señor Jesucristo. Continúa el versículo 37.
Cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces le sorprendió a esta autoridad de que Pablo supiera griego. ¿No eres tú aquel egipcio, dice el versículo 38, que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Ahora, escuchamos estas palabras últimamente: sicarios, ¿no? Alguien que mata a sueldo, ¿no? Que le dan una recompensa por eliminar a otra persona. Y escuchamos la palabra sedición también, que es un grupo de personas que se une para hacer un levantamiento en contra de la autoridad o del gobierno presente. Entonces, ocurre hoy en nuestros días también. Entonces, eso era lo que pensaba este encargado de la seguridad allí en Jerusalén. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Y aquí hay varias cosas que nos dan mucha información acerca de la persona de Pablo. Aparentemente lo confundió con un egipcio, rasgos egipcios. Aparentemente lo confundió con un egipcio porque se sorprendió que hablara griego. Lo confundió con alguien que hacía sediciones, que buscaba ir en contra del gobierno. Versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, de Tarso. O sea, en la provincia romana de Cilicia, evidentemente los padres de Saulo vivieron allí, él nació allí, pero siendo de padres judíos, él era judío por nacimiento. Entonces, él era judío por sangre y era romano por haber nacido en la provincia romana. Ahora, hoy en día mucha gente está buscando otra ciudadanía, ¿no? Si tienes padres o abuelos o qué sé yo, por ahí puedes lograr la ciudadanía de acá y de allá y lo que fuera. Y a veces cuando personas migran y, por ejemplo, toman ciudadanía en otro país, no pierden la ciudadanía anterior y tienen doble ciudadanía. Entonces, es interesante, y Pablo va a aprovechar su doble ciudadanía para compartir esto. Y le dice: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Entonces está diciendo a este soldado romano, dice: yo soy tan romano como tú, porque nací en aquel lugar. Entonces estaba haciendo referencia a la tierra de donde provenía. Y eso le está entrando a este soldado romano. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces Pablo le ruega, y por supuesto uno siempre llega más lejos rogando que mandando. Amén. Si tienes una actitud de quieres demandar a la gente, que todo el mundo tiene que hacer lo que vos pensás y lo que fuera, pide al Señor que te ayude y ayuda a pedir por favor. Y si no es molestia y si es tan amable, siempre se logra mucho más de esta manera. Y más siendo un prisionero, Pablo dice: pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Saben qué? Le permitió. Versículo 40. Y cuando él se lo permitió, o sea, la autoridad le permite hablar al pueblo, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Entonces esto nos dice muchas cosas a nosotros. Primero, que Pablo no solamente era hebreo, él hablaba en hebreo. No solamente era griego por
nacimiento en una provincia romana. En ese sentido, él hablaba griego también, que era el idioma que usaban los romanos. Entonces, probablemente hablaba italiano, probablemente hablaba castellano, porque cuando predicamos el otro día hablamos, dice, mi meta final es llegar a España. Bueno, si vas a ir a España tenés que tener por lo menos manera de comunicarte. Y le escribía a los romanos, Pablo, dice, cuando vaya en camino a España, planeo visitarlos a ustedes en Roma también, que lo lograría. Lo único que no creo que Pablo se imaginó cómo iba a llegar a Roma. Y Jerusalén sería el trampolín en el cual Dios utilizaría para que él pudiera llegar a Roma y también, sin duda creo, a España. Entonces es interesante. Y esto nos pone a nosotros en esta situación en la cual quiero compartir con ustedes cómo aprovechar las dobles ciudadanías, los dobles idiomas y cuanto fuera. Todo lo que uno pueda aprender siempre es un beneficio no solamente para uno, sino para los demás. Hace unas semanas atrás estábamos visitando casa por casa con Kelly y llegamos a un lugar y justo venía un vehículo y iba a entrar en un lugar. Y uno tiene temor porque sabemos lo que eso significa cuando la gente entra, sale, es muy peligroso. Entonces uno va con cierta aprensión. Pero el hombre se detuvo, bajó, iba a entrar en su casa y nosotros nos acercamos muy delicadamente diciendo, hola, ¿qué tal? Somos de la Iglesia Bautista, acá como para darnos a conocer, que sepa que no hay problema, aunque si nos vieran a nosotros, un viejo y un pibe, no, a lo mejor, qué sé yo. Igual, no tendría ningún temor, pero como sea. Y entonces miro y arriba dice Academia de Inglés. Acá nomás, unas cuadras. Academia de Inglés. Entonces somos de la iglesia, queríamos extender una invitación y darnos a conocer y bla, 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 bla. Y de paso, si quieren venir a la iglesia, hay personas que hablan inglés. ¿Amén? ¿Ok? Hay personas que hablan inglés. Y entonces eso es una puerta, eso es una invitación, es una oportunidad. Si alguien quiere conversar con alguien en inglés, digo, hay de chicos a grandes que le pueden hablar en inglés. Porque los idiomas, hermanos, abren un nuevo mundo. Yo no sé qué extracto tienes, pero si vienes de extracto italiano, de alemán, o de judío, o de francés, o lo que fuera, lo que puedas aprender o hayas aprendido se puede utilizar para alcanzar a otros para Cristo, hermanos. Para alcanzar a otros para Cristo. ¿Por qué no? Si Dios nos lo ha dado. Algunos tuvimos los beneficios de crecer en un hogar donde se hablaba más de un idioma. Entonces uno lo absorbió, aprendió escuchándolo. Y cuanto más uno lo practica, más fluido se hace. Por eso dicen, práctica hace la perfección. Si no lo usamos, lo perdemos, nos olvidamos. Pero cuánto bien nos haría, porque un idioma y otro idioma agregan, como el idioma, por ejemplo, de la música, queridos hermanos. No sé si nos damos cuenta nosotros del mundo que abre una persona cuando aprende música. Algunos tocan de oído y gracias a Dios por ese don, ¿no es cierto? Pueden tocar la guitarra o algún instrumento de oído. Algunos son dotados con esa facilidad de aprender instrumentos. Nos asombra ver a los chicos lo que están haciendo, pero Dios nos da esos dones y esas capacidades para aprender y que se nos abra un mundo nuevo y ser de bendición para otros. Ser de bendición para otros. No hay nada de qué enorgullecerse, sino decir, esto es lo que Dios nos ha dado y esto es lo que queremos compartir y ayudarles. Porque miren, sea en inglés, sea en castellano, sea en ruso, sea en italiano, sea en alemán, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Me gustaba una actitud de un pastor que vino a visitar acá a la Argentina, y creo que esta fue la primera vez que
tuve la oportunidad de acompañar a alguien y tratar de traducirle. Cuando yo era un pibe, era un chico, pero conocía la ciudad, porque de chico yo andaba por ahí, por toda la ciudad, andaba en los subtes, lo que fuera. Y entonces este hombre no hablaba castellano y lo mandaron conmigo, qué sé yo, para que me proteja a mí, no sé, pero a lo mejor diría para qué lado tenemos que ir o algo. Y fuimos a la costanera, acá en la ciudad. Fuimos a la costanera. Una cosa que me impactó, que este hombre que no conocía castellano, se acercaba a la gente y le decía, ¿permite? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era lo único que sabía en castellano. Se lo aprendió de memoria, porque quería compartirlo con alguien que tal vez nunca lo había oído. Impactó mi corazón, impactó mi corazón. Porque a veces nosotros usamos la excusa, bueno, yo nunca estudié, nunca fui a un seminario, no lo sé lo que fuera. Hey, si tienes un tratado que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pásalo, pásalo. Si lo sabes de memoria, compárteselo a alguien. Dile, Dios te ama. Mira, yo no sé cómo explicarte todo, pero una cosa sé, Dios cambia las vidas si le damos la oportunidad. Pablo está sufriendo, Pablo está pasando momentos difíciles, pero aún en esas circunstancias, Dios las va a utilizar para bien. Porque como decíamos, él siempre quiso ir a Roma a conocer a los creyentes, a enseñarles más, y Dios le va a dar el deseo de su corazón, que él pueda ir allá. Concluyo con esto. Cuando recibíamos la noticia el viernes del pastor Sacal, mi señora me dice, mira esto, tenés que mirar y leer esto, escuchar esto. Y no nos dio el tiempo porque veníamos para la reunión de matrimonios y no lo vi. Y después lo vi un poco más, lo vi así nomás de pasada, lo vi un poco más, después se lo mostraba al pastor Jorge. Y ahí mostraba y decía, y ojalá lo pudiéramos ver, cómo se quedaron atascados en la nieve, en un temporal de nieve, volviendo de Puerto Madryn hacia Zapala, a unos 50 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Estuvimos ahí hace un mes y pico atrás o más, en Comodoro Rivadavia. Quedaron atascados, o sea que los camiones y los micros quedaron que no podían ir a ningún lado porque el hielo y no podían, se tenían que quedar ahí. 3 días y 2 noches. 3 días y 2 noches. Yo trato de imaginar 3 días y 2 noches sin comida, sin bebida, sin baño. Wow. Mandaron al ejército con orugas, con esos vehículos blindados, qué sé yo, a empezar a sacar la gente, gracias a Dios. Y el hermano decía, Dios, dice, el diablo trató de impedir a que nosotros llegáramos o que nos puso trabas en el camino. Y luego dice, y ahora estamos en la casa del pastor Merlo en Comodoro Rivadavia, en su iglesia. Y yo estoy pensando, ahí hay un misionero que necesita apoyo en Ushuaia. Sabía del pastor Merlo, pero no creo que lo conocía muy bien. La iglesia de Comodoro es una iglesia misionera. Nos damos cuenta que a veces el Señor puede utilizar cosas que son difíciles, duras, que no escogeríamos para nada, para suplir nuestras necesidades y ayudarnos y a lo mejor conseguir apoyo que tanto necesitamos. Creo que si lo pensamos un poquito nos vamos a dar cuenta que Dios no nos pide permiso. Él no viene y dice, mira,
¿Sabes qué estaba pensando? Que quisiera que conozcas a este pastor o que vayas a esta iglesia, lo que fuera. Entonces te voy a parar en el micro por 2 noches y 3 días y vas a estar en el frío y lo que fuera. Decir, no, no, Señor, gracias. Lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar. Pero Él no nos pregunta, no nos pide permiso, porque Dios es soberano, sabe quiénes somos, dónde estamos, qué necesitamos, y Él va a hacer lo que más le glorifique a Él. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.